cómo nos va a cambiar la vida la boleta única, sino también entender en este programa qué significa este blanqueo de capitales, en que también en un esfuerzo del gobierno nacional ha tomado la decisión y nos ha metido. Y así como la boleta única, dijeron Picabea, dijo el ministro Catalán, que cambiaba la vida de los argentinos, pregunto si este blanqueo de capitales también nos va a cambiar o va a cambiar alguna rutina o alguna normalidad de los argentinos. Y como no tengo la respuesta y como la obligación del periodismo es preguntar, hemos invitado esta noche a Regina Martínez Reike para que nos cuente, nos diga qué es esto del blanqueo. ¿Cómo estás, Regina? Bienvenida, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y contame, ¿es que nos va a cambiar algo este blanqueo? ¿Transforma la economía de la Argentina? ¿En qué ayuda? ¿Por qué esta desesperación de hacerlo? Y seguramente nos va a salir en la conversación, pero también cuando empiezo a pensar en otros gobiernos, pienso en otros gobiernos que también hacen lo mismo. ¿Por qué esta necesidad? Mira, a mí me gusta ir a los datos, ¿no? Vamos a los datos. Según los datos oficiales, se estima unos 400.000 millones de dólares, y vos decís, ¿esto es mucho o poco? Sí, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, es casi un PBI, más o menos. ¿Qué es el PBI? Epa. Es lo que produce la economía argentina en un año. Entonces, casi, digamos, lo que produce la economía en un año. Un montón de plata. Un montón de plata está fuera del sistema, de lo cual se estima que 200.000 millones están en efectivo cash. Cuando vos están fuera del sistema, no están en la Argentina. No están ¿eso exteriorizados. O sea, no se los muestra al fisco, están escondidos. Porque justamente, ¿qué es el blanqueo? Correcto. Es mostrarle al fisco, decirle esto que yo te lo escondí, y vamos a ver por qué lo esconde la gente, ahora te lo vengo y lo exteriorizo o te lo muestro. Y de esos 400.000 millones, 200.000 están en efectivo. Y vos decís, bueno, ¿y por qué están en efectivo, no? Exactamente, ¿por qué están en efectivo? Sí, efectivo? porque la gente tiene miedo. O sea, los dólares que están bajo el colchón, muchas veces se habla de la fuga de capitales, y siempre se cree que hay un gran tío rico fugando, no sé, millones y millones, que no digo que no los hay, pero comprar dólares, vos, sacar tus pesos del banco, ir a una cueva y comprar los dólares y ponerlo en la caja de zapatos, es fuga de capitales. Regina, soy un experto en interrumpir. Después ¿Sí? retoma pues, esto, pero me impactan las palabras que has usado. Has hablado de cueva. ¿Sí? La cueva es una cueva, ¿no? Sabemos lo que es la cueva en la finanza, pero la cueva también es un lugar. Bueno, ahora en Europa hay grandes cuevas con las que la gente quiere vivir, pero en general las cuevas son lugares precarios, son lugares oscuros, son lugares hasta fríos, húmedos. Dijiste blanqueo, y yo cuando decís blanqueo pienso en lo negro, ¿sí? Por contraposición. Y también has dicho miedo. Son muchas palabras que en nuestra conversación, en la vida, en lo coloquial, son negativas. Y entonces digo, este blanqueo nos está llevando a un lugar mejor, nos está poniendo en falta con esto que es lo negro, lo escondido. Dijiste escondido también, que más allá del juego de las escondidas, lo escondido, está en el colchón. Me encanta tu pregunta, porque creo que hay mucho prejuicio y un poco dicen, bueno, ¿es un premio a los evasores? Tal cual. Muchas veces... Te había notado como pregunta. Sí, muchas veces como que el inconsciente colectivo dice esto, ¿no? Es un premio a los evasores, al final de nuevo. Sí. Pero cuando vos te pones a hablar con un psicólogo, un abogado, un médico, gente que vive su profesión y que no es especialista en finanzas y no tiene por qué saber, y a su abuelo vivió una o ni siquiera a su abuelo, depende de la edad, por ahí él mismo, o su padre vivió una hiperinflación. No soy abuelo, he vivido 2. Por eso, bueno, los que tenemos 40 años ya hemos vivido un montón de cosas. 40, 44 en mi caso. Entonces es una historia de permanentes confiscaciones, defaults, estafas. No importa, o sea, y es el Estado... ¿Qué hago con la plata que te está estafando? Entonces, si vos decís a esa persona
que no tiene por qué ser un experto en finanzas, que dice, y bueno, hago lo que me enseñaron mis abuelos, comprar dólares, ponerlos bajo el colchón, y en muchos casos comprar inmuebles, ¿no? Esa cosa de aferrarse a la propiedad, que también canaliza muchísimo dinero en negro, porque hay una diferencia entre lo que es la evaluación fiscal y la evaluación de mercado. Y mientras eso siga existiendo, mucha parte del dinero en negro se va a seguir canalizando por ahí. Pregunta... Sí. Capaz que tonta, pero entonces tengo que entender que muchas veces cuando explota esto de la construcción o del movimiento inmobiliario, tiene un poco que ver con esto. Es decir, sí, no lo dudes. Mirá vos. Por supuesto, es un gran canalizador del dinero, porque hay una diferencia de evaluación. ¿Qué quiere decir? Que vos haces un boleto de compra-venta por un 50-70% del valor que efectivamente haces la compra-venta. Claro. Bien, volvamos. Entonces, esos ahorros de esos profesionales, de todo eso, un poco con este blanqueo están ayudando a que vuelvan al sistema financiero. Vos pensá que también hay otro mito, ¿no? La timba financiera. Como la cosa de, es una timba, nadie sabe lo que pasa. Me voy a jugadores anónimos. Más o menos. ¿Qué es el sistema financiero? El sistema financiero es el que se encarga de los 100 pesos de Federico, de Regina, de Juan, de Pedro, de José, los junta y, digamos, hace un monto mayor y hace lo que se llama una transformación de montos y plazos. Y esos ahorros de ahorristas individuales los convierte en inversión. En la Gaceta S.A. necesita para financiar una nueva planta de producción, alguna compañía, para algún ingenio, lo que sea, necesita un nuevo galpón, etcétera, necesita financiamiento. Correcto. Acuérdate que nosotros estamos en un sistema capitalista. La base de un sistema capitalista es el acceso al capital. Sí. Y el acceso al capital y el financiamiento es fundamental para el crecimiento. Entonces, cuando vos estás con tu dinero fuera del sistema financiero, lo estás desfinanciando, literalmente. Negro, sí. Claro, no están dentro del proceso productivo. Por lo tanto, no estoy creciendo. Por lo tanto, las empresas, que sería lo lógico que se financien, digamos, con esos fondos, no tienen acceso al capital para financiar, para solventar sus procesos productivos. Correcto. Conclusión, este blanqueo nos ayuda al crecimiento. Este blanqueo es distinto a los blanqueos anteriores porque está orientado a montos pequeños, ¿no? O sea, hasta, por ejemplo, vos exteriorizás, es decir, vos decís, tengo mis dólares en la caja de zapatos, en la caja de seguridad, hasta $100.000, que por ahí parece un montón, pero de repente tenés un auto, una casa, podés llegar a tener, depende de, por supuesto, qué auto y qué casa, podés llegar a tener esos $100.000. O sea, parece mucho, porque estamos hablando de pobreza, estamos hablando de que estamos pobreza, muy mal, pero hay gente que no lo tiene. Hay gente que lo tiene en Tucumán, hay mucha gente que lo tiene en Tucumán. Muchísima gente. Claro. Entonces, eso de que esté en la caja de zapatos a que entre en el sistema financiero es súper interesante. Y todos los incentivos están diseñados para que sean los pequeños montos los que exterioricen. Por ejemplo, en el blanqueo anterior, que se hizo en el 2017, con Mauricio Macri, se exteriorizaron 116.000 millones de dólares, o sea, casi un tercio del Producto Bruto Interno. Un montón de plata, fue el blanqueo, el mayor blanqueo de la historia. Pero la mayoría de esos montos quedaron en cuentas afuera, o sea, no entraron. O sea, fue un blanqueo con fines recaudatorios. No. Significa mostrarle al fisco, mirá, tengo esto y tengo que pagarte bienes personales, tengo que pagarte impuestos por estos activos. Ahí es donde vos decís que es recaudatorio. Exacto. Correcto. Pero en este caso, si vos exteriorizás hasta $100.000, no tiene ningún tipo de penalidad. O sea, no vas a pagar ningún tipo de impuesto por exteriorizar hasta $100.000, ya sea en efectivo o en bienes. Bien. Entonces ese es el principal atractivo que tiene. Digamos, después decís que una vez que exteriorizo, bueno, ¿qué hago? Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, decir, hay todo ahora una especie de circuito paralelo, es decir, vos tenés tu cuenta bancaria común, tradicional, vos, persona física o persona jurídica, que eso es una novedad, o sea, las empresas hoy pueden exteriorizar, pueden blanquear, que antes no ocurría. Sí. Vos abrís una cuenta especial en tu banco, en cualquier banco, muchos se abren de forma online, y por ejemplo, depositas los dólares o los pesos, a un tipo de cambio de 1.000, los depositas y ahí inicia el proceso, ¿no? Y vos, por ejemplo, hoy 1 de octubre, si vos vas hoy 1 de octubre, tenés hasta el 1 de noviembre, los tenés que tener dentro de este circuito especial del blanqueo que se llama CERA. CERA. Exacto, cuenta especial de regularización como de activos. Como la cera del piso, exactamente, así, CERA.
Entonces vos decís, exteriorizo esa plata y ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, soy un productor de, no tengo idea, de lo que sea. Y manejo de papas, ponele, y tengo mucho efectivo. Pero de repente necesito un tractor. Bueno, ¿qué hago? Voy, exteriorizo eso, que las concesionarias encima de autos, por ejemplo, son sujetos obligados, es decir, tienen que mostrar todo lo que es la licitación, el origen de los fondos, sí. y de repente puedes transferirle a la concesionaria, a su cuenta cera, por más que la concesionaria no haya blanqueado absolutamente nada, pero te recibe a vos el pago de ese blanqueo. Correcto. Y después va por todo un circuito bancario paralelo. Esa es una de las cosas que podés hacer. Otra, decir, por ejemplo, has blanqueado más de $100.000 y no querés pagar la penalidad del 5%, que significa... Después de los $100.000 voy a tener un impuesto. Vas a pagar en efectivo el 5%. Sí. Entonces decís, bueno, ¿qué hago con esa plata? La invierto. Argentina, por ejemplo, en el último año los bonos en dólares han subido más o menos un 70%, las acciones 80-90% en promedio en dólares. Sí. Decime qué lugar del mundo te rinde eso. Entonces decir, bueno, apuesto por el país, invierto en activos argentinos y no pago esa penalidad del 5%. Bien. Esa es otra de las alternativas que podés hacer. Y podés invertir en un montón de cosas. Hagamos futurología. Te invito el año que viene, no sé qué día es hoy, 1 de octubre de 2025. ¿Qué habrá cambiado? Ese día justo voy a estar de viaje. ¿No va a estar? Bueno, producción, no la invitemos. ¿Qué habrá cambiado? ¿Qué habrá cambiado gracias al blanqueo, digamos? Mira, con datos a hoy podemos ver que desde que se anunció el tema del blanqueo, aproximadamente el 14 de agosto a hoy, los depósitos en dólares, sí, que justamente hablamos del desfinanciamiento del sistema financiero, bueno, sí, volvieron los depósitos en dólares por aproximadamente $12.000 millones. 12.000 millones. Y eso es como el flujo. Ahora, el stock, es decir, cuántos depósitos en dólares hay hasta los datos de ayer, eran aproximadamente $30.000 millones, cerca del máximo histórico, que es más o menos 33.000 millones antes de las elecciones de las PASO de 2019, que empezó, digamos, parte de la hecatombe en el sistema financiero. Correcto. Entonces, vamos muy bien. Vamos a tener un país más robusto, digamos, sería... Esperemos que sí, esperemos que sí. O sea, si se cumplen todo lo que se dice. A ver, digamos, la economía va de la mano de la política, digamos. Sí. Con lo cual hay que ver cómo sigue esto. Creo que a nivel de macroeconomía las cosas se vienen haciendo bien. Es muy duro, pero viene bien. Hay que ver qué pasa con la micro. Por ejemplo, nosotros... Ahí no ves que esté yendo tan bien. Y ahí no veo nada, digamos. Ni mal ni bien, no veo. Bien. Pero terminame la respuesta. Sí. El 1 de octubre de 2025, ¿qué podrías... a ver, en base a lo que vos me venís diciendo, digo, ¿habrá mayor producción? ¿Habrá mayores emprendimientos? Mayor crédito, eso ya se está viendo, sí, porque los depósitos se tienen que transformar en crédito, en préstamos hacia el sector privado. Bien. La idea es que sea al sector privado y no al sector público, como venía ocurriendo. También, al haber más depósitos en dólares, eso, hay un tema técnico que no viene al caso, pero eso implica un crecimiento por lo que son los encajes de los depósitos en dólares, un crecimiento de las reservas. Eso es muy bueno para nosotros que estamos ahí con el tema del cepo, que es fundamental crecer en reservas para que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó con Macri, que llegó, abrió el cepo y después, antes de irse, lo tuvo que volver a implementar. Sí. Entonces, hay muchas cuestiones que tienen que ver con este blanqueo con fines productivos. Cuando decimos blanqueo, solo pensamos en dólares. No, pueden ser pesos, pueden ser bienes, pueden ser cuentas de inversión afuera, puede ser todo lo que vos como residente fiscal argentino no se lo hayas mostrado a la AFIP. ¿Y quiénes pueden hacer eso? Personas humanas, o sea, Federico, Regina. Empresas. Empresas, Federico S.A., Federico S.R.L., siempre y cuando no sean funcionarios públicos, que eso también es interesante. Cuando fue lo de Macri hubo toda una discusión sobre eso. Hubo toda una discusión, se volvió, digamos... Cierto, se volvió atrás, tenés razón. Sí, en este caso están excluidos no solo los funcionarios que ejercieron durante los últimos 10 años, sino los parientes en primer y segundo grado de consanguinidad y afinidad. O sea, nuera, yerno, entran, califican como hijo, hija.
¿Qué nos queda para que quede redondeadito esto? Hemos dicho, hemos explicado, todo. Creo que los que nos están viendo pueden quedarse con una idea de qué va a pasar con todo con el blanqueo. ¿Nos quedó algo? Sí, quizá por ahí queda pendiente el tema del intercambio de información automática, por ejemplo, para las cuentas en el exterior. Claro. Que también eso vi que fue noticia. Sí. Lo que pasa es que yo te digo que soy un ignorante de esto, pero vi como noticia importante o que le daban relevancia justamente a eso, ¿no? Es decir, los Estados Unidos ahora le va a pasar información al Estado argentino, al fisco, a la FIP, de el tema es qué información le pasa, porque hay dos regímenes. ¿Pero para qué es esto? Mira. Es también para saber si mentí o no mentí. Para presionar un poco a la gente para que entre al blanqueo si tenés una cuenta internacional. No declarada. Exactamente. Pero si la tengo declarada... Nada. Si la tenés declarada, estás enojado porque... No me tiene que preocupar. Te duplicaron la alícuota de bienes personales después Macri, porque sí, capaz que te alcanzó el impuesto a la riqueza, porque acá en Argentina pasan estas cosas. Seguro. O sea, sale una ley, vos decís, bueno, vamos por este camino, pero después te cambian, mientras vas andando, te cambian las reglas del juego. Bien, pero el hecho de este intercambio de información, ¿es grave? Me parece que después del atentado de las Torres Gemelas, o sea, 2001, el mundo cambió muchísimo y se va hacia un régimen de muchísima mayor transparencia y que también tiene que ver con la voracidad fiscal que hay y la necesidad de los estados, no en este caso de Argentina, sino de los estados en general, dentro del cual por supuesto está el Estado argentino, de recaudar. Claro. Hay dos regímenes de intercambio de información. Uno son los países de OCDE y otro es Estados Unidos. ¿OCDE es la Organización de Comercio? OCDE es la organización de los países, son 100 y pico de países, no sé exactamente las siglas. Pero están, por ejemplo, Suiza. Me dictan que es la Organización para la Cooperación, Desarrollo de exacto. Bien, bueno, por suerte tenemos a la producción atrás. Así por cucaracha. Bueno, la OCDE, donde están todos los países, Suiza, Panamá, los que anteriormente eran considerados paraísos fiscales, por eso el blanqueo de Macri fue tan exitoso en el 2017, porque comenzó a regir ese régimen de intercambio de información. Ahora el régimen es distinto, es muchísimo menos invasivo. Es más, te digo, hoy Estados Unidos es el gran paraíso fiscal, ni lo dudes. O sea, las cuentas sin declarar están en Estados Unidos. Regina, nos tenemos que ir, así que, pero decime, hoy fue el primer día de que se puso medio a prueba el blanqueo. Sí. ¿Cómo fue el día de hoy? Y fue bastante movido porque los bancos muchos no están preparados para, a ver, la primera etapa de exteriorización era hasta el 30 de septiembre, o sea, hasta ayer, y hoy se podrían disponer libremente de ese dinero en efectivo, digamos que vos habías exteriorizado en efectivo. Ahora, al haberse prorrogado, si vos depositas hoy, tenés un mes para poder disponer de esos fondos. Bueno, en ese sacarlo de tu cuenta cera, de esta cuenta especial del blanqueo, ir a tu cuenta, hubo alguna serie de inconvenientes con algunos bancos que, como siempre, están lentos, adecuándose, desgraciadamente, a la práctica. O sea, habría que esperar que eso mejore para que empieza a fluir el seguramente porque hubo muchos reclamos, así que ahí depende de la institución, pero entiendo que están todas trabajando porque además hay una ley que dice que a partir del 1 de octubre vos podrías disponer de esto y si vos como entidad bancaria no estás cumpliendo, estás en falta y vos como usuario podés hacer una denuncia al Banco Central. Muchas gracias, Regina. No, gracias a ustedes. Termina Panorama Tucumano, no lo vamos a tener a Matías, se lo prometo para el programa